prowls around the streets all hours of the night. Just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. La gloria y la honra es tuya, Maestro. Bendito eres, Señor. Yo en esta tarde te quisiera hablar de algo que a mí me ha hecho de bien, ¿vale? Y lo quiero compartir con todos ustedes. Lo que Dios me ha dicho en mi corazón, que me ha hecho muy de bien en esta tarde. Ya hace si no para engañarle, en de ayer que estaba leyendo ese pasaje, y a mí me ha hecho muy de bien, ¿vale? El pasaje que se encuentra en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, y ese pasaje que dice el apóstol Pedro, me ha hecho de bien, de verdad, que en de ayer que lo estoy leyendo y le estaba diciendo al Señor que no lo entendía ese pasaje, y por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por Dios ha permitido que lo pueda entender, porque Dios me ha enseñado, un anciano me ha enseñado, para poder transmitir, tengo yo primeramente que comerme la palabra y golpearme con la palabra para poder transmitir lo que he recibido y lo que me ha hecho de bien en mi corazón, poder transmitirle, ¿vale? Y cuando vemos el fracaso de Lot y empezamos aquí el trágico relato de la disidencia del fracaso de Lot, si no fuera por, y de veces nuestra pregunta, por culpa de su fracaso, siempre hemos hecho una pregunta en nuestro corazón y nos hemos preguntado, la mayoría, ¿es que Lot fue salvo? Con todo lo que ha hecho Lot, ha fracasado, es que Lot fue salvo. Es por eso que segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: por parte, libro al justo Lot, que se hallaba alumbrado por la vida desenfrenada y de esos perversos. Este justo que convenía y convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se despedazaba el alma por la obra inicual que veía y que escuchaba. Me va a decir, cuando no entiendo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿de qué está hablando? Yo también estaba como equivocado, estaba como bloqueado. Pero con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo he podido entender algo. Cuando Pedro habla de esto, que por otra parte dice que Dios libró al justo Lot. Dios lo libró. Y esto, hermano, me hace entender, aunque el camino de cristiano hay muchos errores, nos hemos hecho daño, nos hemos golpeado, hemos caído, nos hemos hecho daño. Muchos son los que siempre están listos para andar y para seguir a Cristo.
por muchos errores que pueda haber en nuestra vida y en nuestro caminar, por mucho que el mundo nos ha golpeado, por mucho lo que sea, siempre estamos listos para seguir caminando y seguir andando con Cristo. Pero tenemos que cuidarnos de no dar la ocasión al diablo, que Dios nos reprenda, para blasfemar al santo nombre de Dios. Por lo cual somos llamados a no hablar mal, sino a hablar bien, tener sabiduría y hablar bien de Cristo. Porque hay personas, ¿por qué Pablo dice eso? Que no falta blasfemar el santo nombre de Dios. Porque cuando Dios hace, te pongo un ejemplo tonto. Ahora yo tengo un enfermo en mi casa y yo estoy orando, estoy ayunando, y ahora Dios no lo sana y ese enfermo se muere. Entonces yo, mi reverdía y mi ira se va a girar hacia Dios y voy a blasfemar contra Dios, diciendo que no existe, diciendo que no es Dios justo, porque Él ha dejado de morir, porque ha hecho esto, porque no ha hecho esto, y voy a empezar a hablar mal del Evangelio, a hablar mal de Dios, y voy a hablar y a blasfemar su santo nombre. Voy a decir que los pastores lo que dicen es mentira, voy a decir que el Evangelio no es mentira, porque Dios no ha conseguido lo que Dios ha pedido, y como Dios no me ha pedido, el enemigo, el diablo va a jugar con esto para que yo pueda hablar mal de Dios y del Evangelio. Pero que Dios reprenda todo plan satánico, porque la palabra de Jehová en el libro de Job me enseña que Job tenía 10 hijos. Dice que los 10 hijos se murieron, pero Job no maldició a Dios. Job no ha hecho nada, no habla mal de Dios ni de los hermanos. Alegro ha perdido todo su ganado. Él tiene una enfermedad encima, y por encima viene la mujer a Job y dice: mira, maldice tu Dios y muérete. Pero Job no lo ha hecho, hermano. Porque Job había entendido algo, hermanito mío. Job había entendido: gloria a Dios cuando me quite y gloria a Dios cuando me da. Venido solo y me marcharé solo. Soy polvo y volveré a polvo. Job ha dicho: verdad, he perdido mis 10 hijos en la tierra, pero lo volveré arriba. He perdido mi ganado, pero mi riqueza no está en la tierra, sino que está en el cielo. He perdido todas las cosas del mundo, pero tengo la corona de vida que me espera en el cielo. Job sabía, su tesoro no estaba en la tierra, como dice la palabra. No hace su tesoro en la tierra, sino hace su tesoro en el cielo. Pero te digo algo en esta tarde: no tenemos que maldecir el nombre de Dios cuando las cosas te van mal. No tenemos que maldecir, no voy más al culto, no digo más esto, no voy más a orar. No, el Dios de mentira no existe, Dios es eso, Dios lo otro, y estamos blasfemando contra el nombre de Dios. Te digo algo en esta tarde: cuando una persona blasfema contra el nombre de Dios, porque el enemigo lo está empujando, diciendo: ¿ha visto tu Dios? ¿No te ha escuchado? ¿Ha dejado morir esa persona? ¿Ha visto tu Dios? ¿Tú has ayunado, has hecho eso y la persona no se ha salvado? ¿Ha visto qué Dios malo tiene? ¿Ha visto cómo es una mentira? Y esto el diablo te va a empujar a hablar mal. Pero déjame decirte algo en esta tarde: pasen lo que pase en nuestra vida, hagan lo que hagan en nuestra vida, tenemos que seguir el camino de la salvación, porque el camino de la salvación, ahí encontraremos a Jesucristo. Es el camino, Él, y la verdad y la vida. Hermano, cuando no pasa nada, Dios tiene la situación de nuestra vida. Te digo algo de parte de Dios esta tarde: tenemos que seguir el camino, porque el camino de la salvación es Jesucristo. El camino es, la palabra dice, el camino, la verdad y la vida. No te enfades ni blasfemes con Dios cuando Dios no te da lo que tú necesitas o lo que tú estás pidiendo. El diablo, que Dios nos reprenda, viene de veces con palabras como un seductor, con palabras dulces, palabras que te va a aliviar tu corazón, pero en verdad lo está engañando, porque el diablo quiere engañar los corazones de los seguidores de Cristo. El diablo va a venir a ser un seductor, que va a venir a seducir con palabras buenas, pero la verdad, la palabra que ellos tienen es veneno. ¿Te acuerdas en el jardín del Edén, cuando la serpiente se le presentó a Eva? Le vino con palabras dulces: no te va a morir, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Estaba con palabras de seducción.
Y sin embargo, son veneno, porque la palabra que tira el diablo por su boca es veneno para engañar los corazones de los seguidores de Cristo. Pero te digo algo, el diablo puede venir con buena palabra diciéndote: tienes razón, no le habla al pastor, mira, por culpa del pastor mira que te ha llegado. No le habla a tu hermano, porque mira, tu hermano está quitando la plaza del coro. No le habla a este, no le habla al otro. Y nosotros hacemos, y es verdad que yo tengo razón, y es verdad que el hermano que ha empezado, y es porque el pastor me disciplina a mí. No sé por qué lo digo, como Dios me lo pone, soy claro para hablar. Si hay personas que han sido disciplinadas por su pastor, que la han disciplinado por cualquier cosa, y no acepta la disciplina por dentro, y ha dicho en tu mente: la culpa del hermano. Escucha, el pastor como se entiende bien con el hermano, y a mí me tiene ahí a media, para hacerle gusto al hermano, me ha disciplinado a mí, ya no voy más al culto. Ese pastor no vale nada, ya empieza a hablar mal. El pastor no vale más, el pastor hace preferencia, el pastor de esto, el pastor de otro. El diablo te viene subiendo, comiéndote el coco con palabras engañosas que pone en tu corazón, para que tú no sigas la palabra, para que no sigas a Jesucristo. Cuando nosotros hacemos esto, estamos condenados y la ira de Dios está sobre nosotros. Cuando escuchamos al diablo con palabras buenas que el diablo nos pone y nos engaña, que son venenos, y nos engaña, eso nos va a llevar a condenación, y la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Y el método habitual de Dios para proceder se muestra con ejemplo. Los ángeles fueron derribados de toda su gloria y dignidad por su desobediencia. Si la criatura peca, aún en el cielo, debe de sufrir el infierno. El pecador es la obra de las tinieblas, y las tinieblas, porque el pecado es la obra de las tinieblas, y las tinieblas es la paga del pecado. No sé si la has cogido. Mira, el pecado es la obra de las tinieblas, y las tinieblas es la paga del pecado. Dios al mundo antiguo y el número de ofensores no procura más favor en su calidad. Si él ha pecado, el pecado está en todo el universo, el pecado es universal, y el castigo se extenderá por igual a todo. El pecado es universal, hemos nacido pecador. Si dentro de un terreno fértil la gente abunda en pecado, Dios puede volver inmediatamente la tierra fértil en estéril. En un pueblo bien regado, en Cesania, no hay planes ni políticos que puedan impedir los juicios para un pueblo pecador. Te digo algo en esta tarde, como Dios me lo pone en mi corazón: ¿cuánta cizaña hay en el pueblo de Dios? ¿Cuánta cizaña hay dentro de la iglesia? Pero dice la palabra que la cizaña tenemos que dejarla que crezca con el trigo, porque no podemos arrancar nosotros mismos la cizaña. La que la arranca la cizaña se llama Jesús. Jesús, en que la cizaña crece con el trigo, tenemos que dejarla. Tenemos que dejarla con el trigo, porque no tenemos la capacidad ni el poder para arrancarla. ¿Sabe por qué Dios dice de no tocarla, de dejarla? Y te hago una pregunta a lo tonto: ¿es que Dios puede convertir la cizaña en trigo? ¿Es que Dios puede cambiar la cizaña en trigo? Vamos a cambiar la palabra cizaña. ¿Cuántas personas han venido en la iglesia antes de darle corazón a Cristo? Eran cizaña, eran drogaditos, eran peleantes, eran borrachos, eran personas de mala vida, vivían con vicio. Y sin embargo siempre estaba en la iglesia criticando.
Pero Dios esa cizaña, nadie la ha tirado. Un borracho tirado en la iglesia, no, se ha quedado un tiempo en la iglesia y Dios ha convertido esa cizaña en trigo. Ahora, segundo punto, cuando Dios te convierte y te ha puesto cristiano y te ha bautizado, mi pregunta está aquí. Si en Daú eres cizaña, el por qué no está convertido, hermano. Está convencido que hay un Dios vivo, pero no está convertido. Porque en las iglesias hay más convencido que convertido. En las iglesias, te lo digo, en las iglesias mundial hay más convencido que convertido. Ahora le hago una pregunta. Antes la cizaña, te ha vuelto trigo, te ha vuelto cristiano. Y ahora mi pregunta es esa. ¿Por qué sigue siendo cizaña dentro de la iglesia? ¿Por qué pone mal la gente con el pastor? ¿Por qué siempre te pelea con un hermano? ¿Por qué siempre pone la cizaña dentro de la iglesia para que el pastor lo tire? ¿Por qué? Si Dios te ha cambiado tu vida, si Dios te ha hecho pasar trigo, ¿por qué te vuelve otra vez cizaña? ¿Sabes por qué? Porque en Daún no hemos cambiado nuestra forma de ser. Hemos sabido que hay un Dios vivo, pero no hemos quedado cizaña. ¿Por qué? Porque el diablo ha puesto en nuestro corazón engaño. El diablo ha puesto en nuestro corazón chisme. ¿Y por qué el diablo ha llegado? Porque la palabra dice que había un sembrador que estaba sembrando trigo. Por la noche el sembrador se va a acostar y dice que vino un ladrón y en el campo siembra cizaña. Y te lo voy a poner más claro. De vez se van al culto y nos vamos con una palabra de Dios en la mente y en el corazón. Llegamos a nuestra casa con tanto respeto y cariño, nos echamos a la cama a dormir con el pensamiento que el pastor ha predicado la palabra de Dios, diciendo: es verdad, Señor, es verdad que yo soy así. Y viene el demonio por la noche y te pone otro pensamiento y ya tú dices: uy, Señor, la razón la tengo yo. Porque el pastor, de ejemplo, te va a poner un ejemplo, pero sé que el ejemplo la persona se va a identificar. Mira, la persona va a saber qué. Ahora el pastor está predicando de perdonar a tu hermano, de perdonar a tu tío que hace 40 años que no le habla, perdonar a un hermano que tú le has hecho daño. Y tú esa palabra que el pastor ha predicado te va a hacer de bien. Uy, Señor, perdóname. Es verdad, sino que yo no llego a perdonar a mi hermano. Es verdad que no llego a perdonar a mi tío. Y entonces tú te vas con ese corazón para que Dios te dé la fuerza para que pueda ir a su casa de tu tío, de un hermano, para que tú le puedas pedir perdón, ¿vale? Y el diablo sabe tu intención, sabe que escuchar la palabra. Entonces el diablo en la noche, cuando tú estás durmiendo, viene como ese ladrón. Tú has recibido la palabra que es trigo y ahora el diablo viene y te va a decir, Juan, sí, no vayas a perdonarte a tu tío o a tu hermano. Y yo digo, ¿por qué? El pastor, tengo mi corazón que tengo que ir a perdonarme. No, eres que ha empezado, eres que habla mal de ti, eres él que te ha hecho por todas esas cosas. ¿Y por qué va a perdonarte? Tú el primero, él de venir a ti. Entonces, por eso que le vendemos cizaña, porque viene un sembrador que viene a plantar, que el pastor que viene a plantar el trigo, y por la noche cuando tú te acuestas viene un ladrón y pone cizaña en tu conciencia. Por eso tenemos que ser cuidados, hermano. Tenemos que ser cuidados, porque la cizaña destruye todo. Dice la palabra que cuando Cristo venga, Él cogerá el trigo y la cizaña la echará a fuego. Tenemos que ser cuidados, hermano, de no ser cizaña. Porque si somos cizaña, Dios nos va a hacer en ceniza. No hay planes ni políticos que puedan impedir ni juicio a un pueblo pecador. El que evitar que el agua y el fuego dañe al pueblo, porque puede destruir también a su enemigo. Ellos nunca están a salvo cuando envían destrucción. Cuando Dios a los hombres pecadores, a los hombres impios, envía destrucción, ellos nunca están a salvo. Pero Dios siempre manda liberación. ¿Para qué? Para la persona justa. Dios nos pide, para no ser cizaña, no tenemos que tener mal compañía. No podemos tener
mala compañía con nosotros. No podemos tener sino culpa o tristeza. Que los pecadores sean tribulaciones, y porque todos los pecados son tribulaciones para los pecadores. Todo pecado son tribulación para nosotros, hermanos. Pero es posible que los hijos del Señor vivan entre los más profanos, pero retengan su integridad. Hay más poder en la gracia de Cristo y en su morada que en las tentaciones de Satanás. Hay más poder en la gracia de nuestro Señor Jesucristo en su morada que en las tentaciones del diablo. El que es ejemplo del malo con todos sus terrores, sus seduce y su cosa que el diablo que es un engañoso, un seductor. Y en nuestra intención es de inclinación a cometer pecado. El diablo te va a empujar a inclinarte a cometer pecado con palabras para seducirte. El diablo te va a poner dulzura para que te pueda inclinar en el pecado y cometer pecado. Pero el cristiano no podemos encontrarnos con raro impedimento. Si lo notamos, cuando pretendemos hacer el mal, cuando estamos para hacer el mal, cuando Dios ve que vamos a hacer mal, entonces Dios envía mucho estorbo para detenernos, para aguantarnos, como diciendo: cuidado con los que vaya a hacer, cuidado en los que vayan a decir, cuidado en los que vaya a tocar, cuidado en los que estéis mirando. Dios, cuando ve que va a ser que tu intención tuya es de hacer el malo, entonces Dios envía mucho estorbo para detenerte, diciéndote: haz cuidado lo que hacemos con el Evangelio, haz cuidado lo que hace con tu hermano, haz cuidado con lo que dice, haz cuidado lo que mira, haz cuidado cómo camina. Porque la sabiduría de Dios, su sabiduría y poder logrará con toda seguridad los propósitos de su amor, los compromisos de su verdad. Aunque lo impío suele escapar de sufrimiento, aunque es porque es conservador para que el día de juicio, cuando serán castigados con el diablo y sus ángeles. Por eso, alguna vez una ilustración del creyente mundano se pierde todo en el fuego del juicio, porque en 1 Corintios capítulo 3, 11 y 15 dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Nadie puede poner un fundamento diferente. Si cualquiera construye sobre este fundamento, ya será con oro y plata y piedra preciosa y con madera lleno y paja. Su obra se mostrará tal cual. El día de juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer, hermano mío. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si cualquiera ha construido y permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por la llama y sufrirá perdida, será salvo. Pero como quiera pasar por el fuego, tenemos que hacer cuidado, porque el fuego representa las pruebas. Dios prueba para ver si somos o no somos, si somos cizaña o somos trigo. El apóstol era un pequeño constructor, pero la gracia de Dios le hizo así. El orgullo espiritual es abominable. Es usar los favores más grandes de Dios para alimentar nuestra vanidad, hacer ídolo de nosotros mismos. Pero todo hombre se cuide. Puede haber mala edificación sobre un fundamento bueno. Nada debe de ponerse por encima y que sea una pieza. Hermano mío, no tenemos que atrevernos a unir a una vida meramente humana o carnal con la fe divina, porque la corrupción del pecado
con la confesión de cristianismo, Cristo es la roca de todos los tiempos, firme, eterno, inamutable, capaz de soportar todo lo que puede poner encima de él. Tampoco hay salvación en ningún otro sitio. Si quite la doctrina de su expiación y no hay fundamento para nuestra esperanza, si quitemos la doctrina de la expiación de Jesús, no hay fundamento ni esperanza. Hay dos clases de lo que se apoya en este fundamento. Alguno se aferra a nada sino a la verdad, como es en Jesucristo, y no predica otra cosa. Otro edifica sobre un buen fundamento, lo que no pasará el examen cuando llegue el día de la prueba. Me podemos equivocar, hermano mío, con nosotros mismos y con los demás, pero viene el día en que se mostraban nuestras acciones bajo de la luz verdadera, sin esconderla ni disfrazarse, lo que difunde la religión verdadera y pura en todas sus ramas, y cuya obra permanecerá en el día, recibirá recompensa más grande, más extendida en sus decisiones. Hay otro que son corruptas opiniones y doctrina y vanas invenciones y prácticas en los cultos de Dios, sean reservadas, desechadas y rechazadas en aquel día. Porque hay personas, perdonadme con trato y cariño, hermanos míos, le pido perdón. Hay personas que en los cultos se disfrazan. Dice la palabra, están vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Y esas personas son corruptas. Vanaglorias, trae invenciones y rechaza todas las cosas. Esto claramente dice que un fuego real puede consumir todo rito y toda doctrina religiosa. Es para prueba que la obra de cada hombre, lo que Pablo y Apolo y lo otro consideramos y tendencia de nuestra expresa, con la palabra de Dios, y juzgamos nosotros mismos para que no seamos juzgados por el Señor. No puedes juzgar a tu hermano ni a tu hermana si no quieres que Dios te juzgue, pero seremos salvos solo como por fuego. Cuando había un conflicto con Lot iba acompañando con Abraham y tenía rebaño, ganado, tienda, campaña. La religión donde estaba no daba abasto para mantener a los dos, porque tenía demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las quimeras entre pastores del rebaño. Abraham y los que cuidaban el ganado de Lot, además los cananeos, también habitaban ahí en aquel tiempo. Y por las riquezas se estaban matando entre ellos, porque las riquezas no solo dan lugar a la discordia, las riquezas no dan lugar solo a la discordia y a las peleas, siendo las cosas que las más corrientes se pelea la gente. Por el dinero se pelea la gente, por el dinero se enfada la gente. ¿Sabe que el dinero es un Dios llamado Mamón, que Dios lo reprenda? Por eso que la persona se enfada por el dinero, se pelea por el dinero, quiere tener poder con el dinero, mata por el dinero. Por eso también puede incitar un espíritu contagioso, haciendo que la gente se orgullece y ponga codicia entre ellos. Las personas se pelean de uno a otro, los gran productores, la rabia del mundo, la pobreza y el trabajo, la carencia y el vagabundo. No pudieron separar no pudieron separar a Abraham y Lot, pero si las riquezas, mira, las riquezas, hermano. Las riquezas, perdóname de decírtelo, las riquezas te pueden separar de tu padre, las riquezas te pueden separar de los amigos, las riquezas te pueden separar de la gente que tú no quieres más ver. Aquello, hermanos míos, los malos siervos han hecho mucho daño a su propia familia, ha hecho daño a los vecinos por su orgullo, ha hecho mal a las personas por sus pasiones, mintiendo, calumniando, llevando chisme. Le pido perdón a todos, me meto en la olla. Todo siervo
Hay siervos, lo digo claro como Dios me lo pone, hay siervos que han hecho daño a su familia, le han mentido por orgullo, le han contado chisme, han hecho daño a las obras de Dios, a la familia. Hay siervos que son cesárea. Así que los siervos, perdóname que lo diga con toda claridad, los siervos que hacen daño a la oveja, los siervos que cuentan chisme a la oveja, los siervos que viven en pecado, los siervos que se hacen pasar por siervos, por oveja y son lobos por dentro, son la gente, son personas que trabajan para el diablo. Porque un buen siervo no hace daño a la oveja y al rebaño de Cristo. Pero el diablo sí que hace daño. Los demonios hacen daño a las ovejas. Son los peores enemigos. Los peores enemigos son los siervos que buscan pelea. Los siervos, porque Abraham y Lot eran siervos y habitaban juntos en la tierra, pero peleaban. Y eso les daba ocasión de pelear, de blasfemar a los enemigos del Señor. Mejor es conservar la paz y que nuestra paz no se rompa. Es mejor de guardar la humildad que ser un hombre de guerra. Porque la otra cosa mejor se presenta diferencia cosa. Si te enfoca con toda la velocidad el fuego que está empezando. El intento de apagar esta discordia. Un pastor tiene que apagar cuando hay un problema en la iglesia, no tiene que encenderle fuego. Un pastor no tiene que ser un peleante. Un pastor no tiene que ser dar la razón a uno y se la da y la quita al otro. Un pastor tiene que tener humildad, amor y compartir. Porque el pastor que no apaga el fuego dentro de una iglesia se va a quemar él mismo. El pastor tiene que evitar toda discordia. Lot ha hecho una discordia, fue hecho por Abraham, aunque él era el hombre anciano, el más grande. Abraham demostraba que era un hombre de espíritu y sereno y mandaba sus pasiones, que sabía cómo calmar la ira con una respuesta blanda. Aquello que mantenga la paz nunca debe devolver un mal por un mal. La persona que tiene paz, mira, Abraham, Lot buscaba pelea por el terreno, por la tierra, porque había mucho ganado y quería separarse de Abraham. Pero Abraham demostraba que era un hombre de Dios. Abraham estaba demostrando a calmar la ira y no encender fuego. Y de Abraham no dio una respuesta con genio, una respuesta blanda. Porque si mantiene la paz, nunca debemos devolver un mal por un mal. Debe de estar con la paz, lo que sea, debe estar en paz. Y Abraham rogando por la paz fue muy poderoso. La gente de la tierra, había contienda, pero no tenemos que caer nosotros mismos en las peleas. Sabemos cosas mejores que esto. Somos hombres y mujeres de paz. Cuando hay pelea en la iglesia tenemos que tener cuidado para evitar las contiendas. Mucho está por la paz sin hacer nada por ella. Abraham, cuando Dios le concede esto y rogándole a reconciliar, podemos rogar los unos con los otros para buscar paz en la iglesia, paz contra nuestros hermanos. Aunque no había prometido a Abraham darle esta tierra a su simiente, sin embargo, ofreció una parte igual, un mejor a Lot. No tenía un derecho igual, él bajo la protección de la promesa de Dios. No actuaba con dulzura a su pariente noble. Está dispuesta a renunciar. ¿Y qué hace con la paz? Renuncia a las peleas, renuncia a los chismes, renuncia a toda cosa
y quédate con la paz. Lot andaba con la carne y Abraham con el espíritu. Siempre habrá conflicto en las iglesias entre hermanos. La causa externa fue el crecimiento de las riquezas. La causa real fue la incredulidad, la carnalidad de Lot. La maldad de los enemigos de Cristo fue siempre irracional. Pero tenemos que cortar, frenar. Nunca un hombre habló con su sabiduría y poder y gracia. Es claro, conveniente, dulzura. ¿Con qué hablaba Cristo? Hay muchos que por un tiempo estuvieron, por un tiempo refrenados y hablando bien de la palabra de Jesús, perdieron rápidamente sus convenciones y siguieron el pecado. La gente es necesariamente motivada en material a peso eterno por motivo externo, estando dispuesto hasta ser condenado por amor a la moda, como la sabiduría de Dios escoge. Pues los hombres deprecian así las necesidades de los hombres, deprecian cada día las cosas de Dios. Hay personas que desprecian las cosas de Dios, pero Dios, el Señor, saca siempre adelante a su discípulo tímido, débil, y a veces lo usa para derrotar a los enemigos. Pero te digo algo de esta tarde: su presencia trae conflicto entre las personas de las mismas familias. Todas tienen que tomar en serio lo que Cristo dice en su palabra al respecto. Nadie he dejado en tanta ignorancia como para no saber que muchas cosas te hace despreciar las cosas buenas. Por lo tanto, nadie tiene excusa en su pecado. La dispersión del Evangelio puede producir desolación. No es que sea la tendencia de la religión de Cristo, que es pura, amable, pero el efecto se contraria al orgullo y al lujo. Habrá una amplia difusión, hermanos míos. Cristo tiene un bautismo, ¿cuál ser bautizado? Es muy diferente del agua, el bautismo del Espíritu Santo. Debe de soportar los sufrimientos y la muerte. No estaba en su plan de predicar el Evangelio más amplio hasta haber pasado este bautismo. Nosotros deberíamos ser celosos para dar a conocer la verdad a la gente, porque aunque se sostienen divisiones en la iglesia, en la propia familia hay divisiones, en la propia familia hay pelea. Los pecadores se convertirán y Dios siempre será glorificado cuando un pecador se convierte. El conflicto con Lot debe de haber sido un peso para Abraham y Sara, al mismo tiempo que un pobre testimonio para los paganos que vivan en la tierra. Y te digo algo en esta tarde, y voy a acabar con esto. ¿Qué eres? ¿Lot y anda con la carne y las peleas y los chismes? ¿O eres Abraham, una mujer y un hombre de espíritu? Porque lo digo como Dios me lo pone en mi corazón, que nadie se enfade. Lo digo como Dios me lo pone. En nuestras propias familias, los hermanos, mira, los más cercanos, los hermanos, los padres y los primos hermanos, voy a poner, a los más cercanos. Los hermanos, las hermanas, el padre, la madre y los primos hermanos. Cinco, voy a coger 5. En una familia siempre hay envidia. El hermano que tiene envidia, la hermana que tiene envidia. Si compra algo el padre puede tener envidia, el hijo puede tener envidia al padre. Siempre, hermanos míos, acuérdate de esto. Siempre hay envidia en la familia. Siempre en la familia hay pelea, que sea por culpa de la riqueza, que sea por tu bienestar, que sea por cualquier cosa. Siempre en la familia hay pelea. Yo me pongo en mi corazón esto. Si estás peleado con tu padre, si estás peleado con tu madre, si estás peleado con tu hermano, si estás peleado con tu primo hermano que está criado con él, si estás peleado con tu tía que siempre estaba con ella, Dios te demanda. Dios te demanda. Si eres cristiano, cristiana, debe de soportar
Si has sido bautizado por el Espíritu Santo, no tiene que tener celo ni envidia porque conoces la verdad. No tiene que haber divisiones en tu propia familia si tú conoces la verdad. Porque cuando tú conoces la verdad y no hay más divisiones, no hay más pelea en tu familia, entonces te vuelve una persona que se convierte para Cristo. Necesite algo y acabo. ¿Cómo ves tú a veces una brava y anda con el Espíritu como un Lot que sigue peleándote con tu familia por la riqueza o por cualquier cosa? Sí, y anda con la carne. ¿Cómo te consideras tú esta tarde? ¿Como un carnal o como una persona espiritual? ¿Cómo te conservas tú esta tarde? ¿Como una cizaña o como trigo? Con estas reflexiones, tiene una persona que te pelea con una y que a todo el mundo, gloria a Dios. Pero si te has peleado con tu padre, con tu primo, con tu hermano, te has enfadado por el dinero, te has enfadado porque no te ha dejado dinero, no te ha prestado el coche, no te ha dejado nada. Si no te habla con tu madre, no te hablan con tus tíos. Si eres cristiano, devuelve a los pies de la cruz y dile al Señor que limpie tu corazón y que limpie tu alma y que arranque de ti toda pelea y toda división que pueda haber en tu familia. Y si la división viene por ti, pídele perdón a Dios y que te devuelva ese trigo para poder perdonar y tener humildad en el corazón. Amén. Hasta aquí, hermanos míos, la palabra de esta noche. Pienso haberles de bien y aclararte sobre esa verdad. Lo que tenía en mi corazón le he expresado, Dios me es testigo, como Dios me lo ha puesto. No para hacer daño, le pido perdón si ha habido palabras crudas, no he querido hacer daño a nadie, lo sabe mi Cristo. Te he querido aclararte tu mente, que hay gente, puede ser pastor, puede ser familia, hay pastores que son malos con su familia, hay pastores que a la familia la trata mal en la iglesia, porque son familia. Pero si somos cambiados, y hemos cambiado y nos hemos convertido y amamos a Jesús, tenemos que amar mismo nuestra familia. Tenemos que amar todos los hermanos que sean nuestra familia, que sean nuestros hermanos en la carne o que sean nuestros hermanos espiritual. Tenemos que amarle igual, no hacer diferencia. Yo sé que hay personas que Dios le ha hablado sobre esto y el Señor no se equivoca. Sé que hay personas que están pidiendo perdón, hay personas que están llorando porque es realidad, que hay familias que te han hecho daño y tú no quieres perdonarle. Pero si tú eres cristiano o cristiana, tienes que demostrarle que Cristo vive en tu corazón. ¿Y cómo se demuestra eso? Yendo a esa persona, abrazándole y diciendo: Cristo te ama, te perdono. Te perdono porque Cristo me perdonó. Porque Cristo en la cruz me enseñó algo. Cuando le traspasaron con la lanza en el costado, Cristo mirando a sus enemigos, diciéndole: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo que nos ha dejado nuestro Maestro. Perdona a la persona que te ha hecho daño, porque de veces el diablo con buena palabra nos hace devolver cizaña. Y yo no quiero ser cizaña, quiero ser trigo. Y el trigo, ¿sabe la diferencia entre la cizaña y el trigo, la espiga, cómo se encuentra? El trigo crece igual que la cizaña. Y la espina, cuando el trigo está lleno de fruto, de grano, ¿qué hace el trigo? Se inclina hacia el sol, se inclina su cabeza, su rostro. Pero la cizaña no. La cizaña, la espiga, se queda tiesa. No hay fruto por dentro y no se inclina, se queda de pie. ¿Sabe lo que está hablando ahí? Un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, hermanos míos, reconoce su dificultad, reconoce sus errores,
reconoce que un pecador, reconoce que no tiene fuerza, que no llega a perdonar, pero se inclina delante de la presencia de Dios y le pide perdón a Dios. Un cristiano que se inclina y obedece a Dios es porque tiene buenos frutos dentro de él. Pero la persona que Dios dice, corre y perdona a tu hermano, y no se inclina, está de pie, no, yo no me perdono, y este está duro, y no se inclina delante de la palabra de Dios, entonces no hay fruto en su corazón, y es cizaña, y estará a tirar fuego si no cambia. Tenemos que ser cizaña, humilde para nuestros hermanos, inclinarnos delante de la presencia de Dios y obedecer a Cristo. Amén y amén. Hermanito, hasta aquí la palabra. We go higher to the sky, reaching out, but I can't fly. You said you'd follow me anywhere, but I can't see you, you don't even care. I wanted more than you could give me, you were afraid to see what I see. I see that this was love, I know that it ain't enough. I pray to the stars above, won't you just hear me, God?